Para esta semana vamos a trabajar la ecuación diferencial de Clairaut, la ecuación con reducción de orden y con variable ausente. Entonces, vamos a comenzar con este de acá. Las ecuaciones de Clairaut son especiales y cada una de ellas en particular va a tener una solución singular. Entonces, va a haber una solución para cada una de las ecuaciones diferenciales. ¿Qué era una ecuación singular? Recuerden que era una ecuación diferencial. Dice que es una función que satisface la ecuación, pero como es singular, no forma parte de la solución general. Dentro de los tipos de soluciones de ecuaciones teníamos la singular y la general. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver para reconocer este tipo de ecuaciones? Va a tener esta forma que vemos acá. Y es igual a X por Y' más una función que va a estar evaluada en la primera derivada de la función Y. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que la función f que está acá es una función que es derivable. ¿Ok? Y ahora sí, la solución general que vamos a brindar es esta que está acá. Tiene esta forma. Y igual a C por X más F evaluado en C. Ahorita vamos a ver el ejemplo de cómo aplicarla y una solución singular que está representada en su forma paramétrica. ¿Qué era la forma paramétrica? Tenía el componente X y el componente Y. Cada uno de ellos dependía de una variable auxiliar, que en este caso yo le voy a llamar T, pero puede ser una variable que cada uno elige. Entonces, vamos a resolver esta semana ejercicios de los que están en el GAP. Este es el ejercicio número 11. Tengo que subirles la solución de los ejercicios del 1 al 10 de esa práctica. Entonces, ahora lo hago. Entonces, vamos con el 11. ¿Alguien ya hizo este ejercicio? Este creo que mi profesora lo hizo en clase, si no estoy mal. Ok. ¿Los demás? Por mi parte no, profe. Me da la impresión que también mi profe lo hizo en clase. Ok. Bueno, vamos a resolver. Dice, la solución general de esta ecuación diferencial, ¿quién será? Entonces, primero, cuando vamos a resolver una ecuación diferencial, recuerden que tenemos que ir tomando esa ecuación y comparándola con cada una de las formas que tienen los métodos que ya hemos visto. En este caso, si ustedes ven, esta ecuación diferencial tiene la forma de la ecuación de Clairaut. ¿Por qué? Vean acá, si la comparamos, vean que tengo. Vamos a ver. Vean que tengo y eso está igualado a X. Ahí se subrayó todo lo que estaba. Vamos a ver. A ver si me permite hacerlo así. Bueno, aquí tenemos a Y. Está igualado a X por Y' más. Y vean que hay una función cualquiera que dentro de ella aparece la primera derivada de Y también. Entonces, esto significa que es una función evaluada en Y'. ¿Ok? Entonces, podemos ver que tiene exactamente la misma forma de la ecuación de Clairaut. Entonces, recuerden que no siempre pues, va a aparecer así de ordenada la ecuación. A veces tenemos que reescribirla de cierta forma para poder identificar el método que se debe utilizar. Aquí, pues sí, es directo, ¿verdad? Vean que f, como es una fracción, un radical, perdón, es una función que es derivable. Entonces, ahora sí, como me piden la solución general, vean que la solución acá está en el cuadrito, es y igual a una constante cualquiera por la variable independiente, más la función evaluada en C. Entonces, hay que seguir y hay que entender muy bien qué significa todo eso que está acá. Vean que sería la función, que es esta, pero en lugar de Y',
se tiene que evaluar en la constante. Entonces, como tiene esa forma, vamos a ir haciendo los cambios. Vean que la solución sería y igual la constante por la variable independiente. Aquí la variable independiente es x. Si aparece una m, por ejemplo, pues aquí deberían escribir m. Más. Y dice que sería la función evaluada en c. Entonces, eso es lo único que nos falta. Entonces, recuerden, f evaluada en la primera derivada es esto de acá. Pero si yo en lugar de evaluarla en la primera derivada, vean que me quedaría esta expresión de acá. Entonces, ese es el más f de c. Y c es una constante real, ¿verdad? Entonces, esa sería la solución general. Y las buscamos en las opciones. Y efectivamente es la que indican acá, que sería la opción B. Entonces, no sé si les queda claro el ejercicio. O fui muy rápido. No, sí, a mí me quedó bastante claro. De hecho, en la clase tenía varias dudas, pero ahora veo que es como más sencillo. No sé si es que a mi profe le se complicó mucho explicándolo, pero sí, ahora veo que es más sencillo. Ok, perfecto. Los demás, ahí veo unas reacciones, bien. Entonces, para los nuevos, si tienen alguna duda, nada más me A veces interrumpen. pasa que es tan directo que uno no se los, o sea, que uno se queda como, espera, ¿qué pasó aquí? Cuando uno lee el Precisamente, enunciado. o sea, no, precisamente por lo mismo, Ok. como está directo sustituir el día prima por C. Pero sí, ¿Podría repetir lo que dijiste? perdón, que por un momento pensé que estaba yendo rápido, pero luego vi que era muy directo. Sí, Ok, ok. si lo habíamos visto que nada más sustituía Y prima por C. Y vean En este que caso. como, exacto, la forma me dice que esta es una función evaluada en y', o sea, en la primera derivada de y. Pero yo necesito la constante, entonces nada más se hace ese cambio. ¿Ok? Recuerden, si necesitan que vuelva a retomar el Gracias. ejercicio, yo lo vuelvo a hacer. O si sienten que voy muy rápido, nada más me dicen. ¿Ok? Entonces sería la opción B. ¿Ok? Vamos a ver, vamos con este otro ejercicio. Aquí esta nota que está acá no es muy importante. De hecho, voy a borrarla. Ahí está. Dice, esa es la número 12. Consideren las siguientes afirmaciones referentes a la ecuación diferencial y vean que ya me dicen que es de Clairaut. Y pues tiene esta forma. Entonces, es una ecuación diferencial que tiene la forma y igual a x por y' más una función cualquiera que está evaluada en y'. Entonces, tengo dos proposiciones y tengo que indicar cuáles de ellas son verdaderas. ¿Ok? Entonces, vamos con la primera. Dice, la solución general está dada por y igual a c de x menos f evaluado en c. ¿Qué opinan? Es Tienen el falsa, ¿no? apunte a mano. Porque debe ser más. Exactamente. Exactamente. Recuerden que la solución general es esta de acá. Entonces, esa proposición es falsa. Digamos, si estuvieran los dos si estuvieran los dos con un menos, habría problema. Sí, También. también. Sí. Debe ser la constante por x menos la función evaluada, más, perdón, la La función sustitución evaluada. siempre es C igual Y prima. Incondicionalmente. Sí, en lugar del y', en el f de y', digamos, se evalúa C, que es la constante. Aquí, pues, de forma general, como para uno hacer un resumen o para tenerlo presente, C es una constante cualquiera. Pues, por lo general se utiliza C, porque es una constante. Pero si ustedes quieren, utilizan otra constante. La idea es que sí, ustedes tienen que identificar bien, bueno, esta es una función y igual a x por y' más f de evaluada en y'. Pero puede ser que mi función no sea y, más bien sea x. Entonces, si aquí la variable dependiente es y, si yo tuviera otra función en términos de x, pues lo que tengo que interpretar es que en ese caso
es X sería la variable dependiente, ¿ok? Porque no sé si han visto algunos ejercicios donde cambian las letras, no siempre va a ser Y y X. Entonces siempre tenemos que adaptarnos. En este caso C es una constante. Yo utilizo C, alguien puede utilizar A o B, cualquiera. ¿Está bien? Por eso es importante que identifique al menos las notas que yo hago en los cuadritos, que sepan reconocer la forma que tiene la ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, esta sería falsa, ¿verdad? Y vamos con la segunda. Dice, la solución singular, ya sabemos cuál es la solución singular, siempre se puede dar de forma explícita. Dice que esto significa que está en términos de la variable dependiente y la independiente. ¿Qué interpretan acá sobre este enunciado? En términos de la variable dependiente. ¿Quién es en este caso la variable dependiente? Y, Y, ¿verdad? Y la variable independiente. X. O sea X. o sea que esa proposición está diciendo que tendría que quedar siempre, podría quedar en una sola ecuación. Exacto, en una Pero, ecuación. pero a lo que yo me acuerdo, a lo que yo me acuerdo más bien quedaba en forma paramétrica. Exactamente. Vean que aquí lo que me dice, si yo no recuerdo que era en forma explícita, bueno, aquí me lo dice, tiene que estar en términos de esa solución de Y de X. Pero recuerden que siempre tenemos para este tipo de ecuación diferencial una solución paramétrica, que más bien queda en términos de una variable t. Sí, sí lo recuerdan. Sí, profe. Tengo una componente X, que es una solución, junto con su componente Y, que es la otra solución, pero vean que quedan términos de la función y el valor de t. ¿Está bien? Entonces, en este caso es falsa. La solución general se da de forma paramétrica con t, una variable auxiliar. ¿Estamos bien? ¿Ok? Entonces, en este caso, ambas serían falsas. Entonces, la respuesta correcta es ninguna. Que es la que está señalada por acá. Vamos con el otro ejercicio. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Ninguna? Todo claro con eso. Profe, ¿puedes repetir por qué la segunda era falsa, por favor? Sí, claro. Vea que aquí dice, la solución singular siempre se puede dar de forma explícita. Eso es lo que me dice. Entonces, vean que aquí está la solución singular de una ecuación de error. Es esta, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, vean que está la componente X depende de la variable T. La componente en Y depende de la variable T también. ¿Ok? Entonces, aquí dice que está dada en forma explícita. ¿Qué quiere decir eso? Si yo les digo que es de forma explícita en términos de variable dependiente y la independiente, un caso para esto es que, digamos, la solución sea y igual a x a la 3 o 2x a la 3. Una función a la que estamos acostumbrados a estar trabajando. En este caso, no, porque mi solución singular siempre es una paramétrica. La respuesta se da así, dentro de llavecitas y las componentes con sus respectivos valores. Así como está es la solución. Entonces no se relaciona, ¿verdad? Y ahora sí. Y ahora sí, muchas gracias. Perfecto. Ok, entonces ambas serían falsas. Vamos con el otro ejercicio. 3. Dice, considere las siguientes afirmaciones. La ecuación diferencial que está acá es de Clairaut. Voy a bajar esto. Ya lo vieron, pero necesito que me digan sí o no y por qué. Analicen. Diría que no, porque o sea,
O sea, para que fuera de Clairaut tendría que, dentro de la función del logaritmo de base 2, tendría que estar un y' en lugar de un y. Exactamente. Vean que aquí vamos bien, y igual a x por y prima, más, eso quiere decir que todo esto es la otra función. Esta función aquí está evaluada en y, pero para que sea de Clairaut tiene que ser evaluada en y prima. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vean que debe estar evaluada en y prima y aquí está evaluada en y. Entonces, es falsa la primera proposición. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Dice la segunda proposición. La ecuación diferencial que está acá no es de Clairaut. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Pueden escribir en el chat, pueden utilizar reacciones. Yo siento, bueno, no, porque, bueno, esto está multiplicándose, la y' está multiplicándose por x y por y a la vez. Entonces eso significa que no cumple con que declaró. ¿Qué? ¿Los demás qué opinan? Bueno, y también porque Alexander. No está es lo restando mismo y no sumando. También porque está porque, restando y no está sumando. Sí. o sea, porque Ujú. lo que estamos multiplicando al y' no es, o sea, no es función solamente de x, también está Exactamente, involucrada una y. exactamente. Esas dos conclusiones que ustedes dieron son las correctas. La ecuación de Clairaut tiene la forma, voy a subir aquí la solución. Vean que no es de Clairaut porque la forma, aquí tiene que ser un x por y', pero aquí tengo y menos x. Entonces no es un x y también está dependiendo de x y y. Y necesito que sea únicamente de x. ¿Okay? Arco tangente sí está evaluada en y', pero falla es la primera parte. Entonces efectivamente no es de Clairaut. Entonces vean que hay que analizar muy bien la pregunta. No es de Clairaut, eso es verdadero. ¿Está bien? Entonces sería solo la 2. Estos ejercicios ya los habían resuelto. No, esos son de la No, práctica de examen que hay en el TEC Digital. Sí, ok. son los que están en el DAC. Pues, Ese fue el archivo que me pasaron en PDF, me parece. Ujú. Ese es el que dice PDF con respuestas, por eso ahí están las flechitas. ¿Ok? Vamos con el otro ejercicio. Creo que este ya es el último de este tema. Dice, considere esta ecuación diferencial de Clairaut, de nuevo, es esta que está acá. Me piden una solución singular. ¿Ok? Entonces, depende de lo que les pregunten, por eso es muy importante que si todavía les cuesta aprenderse como las fórmulas o los procedimientos, tengan a mano los apuntes. Entonces, si me piden una solución singular, yo tengo que tener claro que esa solución singular, como está en el cuadrito que en verde del inicio, es esta que está acá, así como está. Entonces, tenemos que ir viendo qué nos falta para ir completando. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Vean que necesito para la componente en X la primera derivada de la función que está evaluada en T. ¿Ok? Y en la segunda necesito esa misma función y simplemente a F evaluada en T. Entonces, vamos a ver. La forma que tiene la ecuación diferencial es esta de acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esta que tengo? Voy a reescribirla. Voy a cambiarla ahí. Vean que tengo y igual a x por y' más 7 por y' menos 5 por y'.
elevado a la 2. ¿Quién es la función que está evaluada en Y'? Sería 7y menos 5, bueno, 7y' menos 5y' al cuadrado. Exacto. Porque vean que X por Y' es esto que está acá. ¿Ok? Es eso que está ahí. Se me olvida que no me deja marcar sobre texto matemático. XY' es este de acá. No hay otro color. Entonces es esta que está acá. Eso quiere decir que la función que está evaluada en Y' es todo lo que queda. Entonces aquí lo coloqué. Vean que yo necesito a f de t. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Se sustituye T igual a Y'. Exacto. T lo cambio por Y'. Entonces, f de t sería t7 por t menos 5. Vean que sería por t a la 2. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, esa es una función que depende de t. Esa es la que yo voy a necesitar para este de acá, para esta última. Y también necesito f' de t, es decir, la primera derivada de la función con respecto a t. Entonces, simplemente la derivamos. La derivada de 7t es 7. Menos, y eso sería 5 por 2, 10. Y le resto 1 al exponente y me queda t. ¿Estamos bien con esa derivada? Sí. Yo no entendí muy bien cómo fue que pasó de f de y' a f de t. Ok. ¿Sí te queda claro que f de y' es esta función? Sí, eso sí. Ok. Ve que yo necesito f de t. Entonces, ¿qué cambio crees que tenga que hacer? Tengo f de y', pero necesito f de t. ¿Qué significa eso? Tendría que cambiar la y' por una t. Exactamente. Entonces, eso es lo que se hizo. ¿Ves que quedaría 7? En lugar de y' es t. Menos 5. El y' está dentro de paréntesis para no colocar esto, porque si no puede ser confuso, ¿ok? Por eso aquí ya no aparece el paréntesis. Simplemente es el t a la 2. Pero si gustan verlo con paréntesis, sería exactamente eso que está acá. Sí, Sí. tal vez esa puede ser la confusión, que aquí está el paréntesis y aquí no. El paréntesis aquí lo coloqué porque es más fácil identificar que esto es y'. Gracias, Y ahora profe. sí quedó claro. Sí, y ahora sí, gracias. Y luego nada más se deriva. Con gusto. Y listo, vean que lo único que necesito es f' y f de t. Entonces, voy a dar la solución. Vean que sería x es igual a menos f' de t. Entonces vean que x es, voy a traerlo esto para acá. Voy a borrarlo. Ahí. Vean que x es menos, entonces escriben menos, y la función f' de t sería 7 menos 10t. Entonces se coloca dentro de paréntesis porque hay varios términos, entonces ese menos va a afectar a cada uno de ellos. Y abajo me queda que para la componente y es menos t por f' de t, o sea, por 7 menos 10t. Aquí está. Y dice que tengo que sumarle f de t. Si yo le sumo f de t, tendría que sumarle 7t menos 5 por t a la 2. Entonces, ¿estamos bien ahí con este paso? Sí. ¿O no? Sí, Voy sí, a profe. simplemente colocar las expresiones que necesitaba. Y pues lo que hago nada más ahora es simplificar. Distribuyo el menos en el valor de x. Entonces me queda menos 7 más 10t. Entonces aquí estaría
arriba. Y aquí voy a distribuir ese menos t. Menos t por 7, menos 7t. Menos 7 por menos 10t, me queda 10t a la 2 positivo. Y esto lo copio. Aquí estaría. Ahora, ¿qué hago acá? Arriba, en la componente en X ya está simplificada. Pero vean que acá yo puedo cancelar el 7t con el menos 7t. Y puedo hacer 10t a la 2 menos 5t a la 2 porque son semejantes. Entonces 10 menos 5 serían 5t a la 2. Sí. Vamos bien ahí. Vean que a mí me están pidiendo una solución singular. Pero vean la forma que tienen esas soluciones en las opciones. Es una singular, pero vean que no es paramétrica. Recuerden que voy a devolverme aquí. Yo tengo la solución singular en su forma general o la solución singular que es paramétrica. Pero vean que en las opciones no están las paramétricas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ya yo sé quién es X. Voy a avanzar acá. Ya yo sé quién es X. Ya yo sé quién es Y. Está en términos de T, como pueden ver. Entonces, lo que ustedes van a hacer es tratar de dejar la función, la ecuación original en términos de X y de Y, no de T. Entonces, lo que hacen es resolver o identificar quién es el valor de T. Entonces, aquí es más fácil despejar T de la primera, ¿cierto? Entonces, despejan aquí T y al simplificar me queda esto de acá. T es X más 7 entre 10. Vean que ahí nada más de la primera ecuación despeje T. Entonces, estamos bien con ese despeje. Paso el 7 a sumar y luego paso el 10 a dividir. Sí. Ok. Ya tengo aquí quién es el valor de T. Ok. Es X más 10, X más 7 entre 10. Me voy a la otra y en lugar de T escribo lo que acabo de encontrar que es T. Entonces vean que aquí hago ese cambio. En lugar de T, ya yo sé que T es X más 7 entre 10. ¿Estamos bien ahí? Vean que eso es como un sistema de ecuaciones. Por eso despejo acá T, luego lo sustituyo en la otra y tengo que simplificar y trato de buscar la forma que está en las opciones. Hay varias formas de simplificar. Si yo quiero el 20y lo tengo en la izquierda, todo esto lo paso en la derecha o esto lo paso para la izquierda o dejo el 20y con alguno de estos, pero ustedes lo que hacen es acoplarse a la solución que tienen. Entonces, cuando hacen el despeje, aquí ustedes tienen que ver que el y tiene que estar en la izquierda. Entonces, cuando van a hacer todo el despeje, lo dejan de esa forma. Entonces, vamos a hacer esta simplificación. ¿Cómo están con simplificación de expresiones? ¿Están bien o más o menos? A veces en este curso, lo que tal vez se les complica es la parte de trabajar con variables y hacer operaciones entre ellas. Porque tal vez el procedimiento es muy repetitivo. Entonces, vamos a ver acá. X más 7 yo lo puedo distribuir acá, este exponente, tanto al numerador como al denominador. Entonces, mantengo el 5 y me quedaría X más 7 al lado sobre y 10 al lado que es 100. ¿Ok? Ahí hice eso. En el siguiente paso, ¿qué es lo que hago? Que voy a dejar el X más 7 al cuadrado solito. Entonces, vean que el 100 pasa a multiplicar a Y. Y el 5 tiene que pasar a dividir al Y. ¿Estamos bien con ese paso? De aquí a aquí. El 100 pasa a multiplicar, el 5 pasa a dividir a la izquierda. Y dejo el X más 7 al cuadrado a la derecha. Sí. Sí.
Ok. 100 entre 5 es 20. Entonces yo digo, uy, vean, qué fácil. Ya aquí encontré la primera parte. Y esto que está a la derecha es una fórmula notable. X más 7 a la 2 era la de A más B al cuadrado. Y esa consistía en tomar el primer término y elevarlo a la 2. Entonces X a la 2 más 2 por el primero por el segundo. Entonces 2 por 1 por 7 es 14. Y el X. Más, y el segundo a la 2 es 7 a la 2, ¿verdad? Que sería 49. Y vean que ya encontré la solución. Es la opción C. Sí. ¿Les quedó claro? Sí, gracias. ¿Ok? ¿Algo que no hayan entendido? Todo bien. Ahí lo feo, digamos, lo de los signos, si uno, digamos, no se fija y por error, digamos, que marca la D. Exacto, sí. Hay que tener mucho No, cuidado con mucho eso. cuidado. Porque todos tienen, o sea, los mismos coeficientes, solo cambian los signos. Opciones. Exacto. Igual, por ejemplo, alguien puede resolver este ejercicio y con algún despeje que haya hecho mal, el signo le va a cambiar en algo. Entonces puede que la opción aparezca, pero tal vez es porque el procedimiento haya sido incorrecto. De hecho, lo más probable es que estas opciones tengan o se generen a partir de errores aquí muy comunes. Por eso usualmente aparecen. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces vean que la solución, de nuevo, la solución singular que me pedían, recuerden que en nuestro caso sería una paramétrica, pero no está la opción de paramétrica acá. Entonces, ¿cómo detecto yo esta? Despejo la variable auxiliar, que es t, de una y la sustituyo en la otra. Y a partir de ahí mismo ustedes ven que ya se genera la solución singular. Vean que esta solución singular sí está en términos de la variable dependiente y la variable independiente. ¿Ok? Creo que cuál Ah, sería un ejemplo de en que no se puede obtener una forma así que esté en términos solo de X y de Y. En las de Clairaut. es que digamos, Es que, siempre digamos, tenemos la... perdón, yo decía por la pregunta 2 que Ajá, era falso que siempre se puede dar de forma explícita la solución. No, la más arriba, la 12. esta de acá. Sí, que se puede dar siempre en forma paramétrica, pero ¿cuál sería, digamos, un ejemplo en que no se puede dar en forma explícita? ¿Ustedes recuerdan qué significaba la solución explícita? La explícita era la... ¿Ah? ¿Perdón? Digamos, aquí obtuvimos una forma explícita de una solución singular. Ajá. Pero digamos, ¿cuál sería un ejemplo en que de una de Clairaut la solución singular no podríamos darla en forma explícita? Vamos a ver. ¿Qué puede ser? Ok. Es que tal vez la pregunta puede, en este caso, digamos, esta proposición puede malinterpretar. Me Sí. parece que es que lo estás viendo como por esa otra parte. Pero, sí, yo te entiendo. Es que aquí tal vez la afirmación es que siempre, entonces lo que me estás preguntando es cuándo no. Sí, Ok, ya te entendí la para que sea pregunta. fácil. Y aquí afirma que siempre se puede dar de esa forma, pero no necesariamente. Vamos a ver. Ahí sí es cierto que me hiciste una buena pregunta. ¿Cuándo puede suceder que no sea explícito? Vamos a ver. ¿Cuándo puede suceder que no es explícita esa solución?
Puede ser dependiendo del tipo de función en la que está evaluada. Es lo que es lo que se me ocurrió, pero Sí, no sé qué pues, tipo de función, no se me ocurre. función. Sí, que ya aquí, digamos, cuando yo llego a esta parte, pues aquí me quedó muy bonito, ¿verdad? Menos 7 más 10t y 5t a la 2. Entonces es fácil sustituir y se despeja muy bien la variable dependiente. Pero si me queda alguna otra función, no sé cuál puede ser. Es que Algún bueno, radical, igual un logaritmo uno lo puede dejar como un exponencial, digamos, sí, una trigonométrica como la inversa, pero no se me sí, ocurre una que no. sí, puede ser. Tal vez alguna con un radical donde Podría el índice ser. es un número muy grande. Entonces ya para despejarla, tal vez hay que analizar algunos otros casos. Pero eso es como lo que más se me ocurre, que la Sí. justificación puede ser esa, por el tipo de función que aparezca aquí. Ujú. Sí, puede ser eso. Sí. Y ahora Gracias. sí, con gusto. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Vamos bien? Todo claro está. Ok. Perfecto. Aquí todavía queda otra ecuación de Clairaut. Vamos a ver. Traten de resolverlo ustedes. Y si pueden enviarme por WhatsApp la solución que hacen para llegar a la respuesta correcta, porque ya está la solución, la respuesta. Me la pueden enviar para analizar. Dice, considere la ecuación diferencial. Vean que es esta que está acá. Me piden la componente en X de la solución singular. Entonces vean que solo me interesa la componente en X. Entonces voy a retroceder para traerme aquí el cuadrito, pues si no lo han anotado. Para que lo tengan y puedan resolver esto. Ahí está. Me pide la componente en X, entonces solo necesito este de acá. X es igual a menos f' de t. Esa es la respuesta que está acá. Si gustan, me envían la solución a mí o la envían al chat de Zoom o la envían al chat del grupo, al chat en WhatsApp del grupo. Ustedes deciden. Ahí está, profe. Voy a revisar. ¿Dónde lo enviamos? Al chat del grupo, me lo envían a mí o aquí al chat de Zoom, como les quede mejor.
En WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Sí, puede ser. Ok. Javier, ahí contemplaste el menos ya cuando aplicaste lo de la derivada. Es que creo que ahí lo dejaste perdido, digamos, en términos de procedimiento, ahí faltaría como indicar el menos y luego señalar que es un menos menos y luego que es más. Así es que me comí el paso, o sea, me lo brinqué. Sí, Lo tiré ok. directo. Sí, sí, Ahí me sí, yo faltó sí, sustituir la Y por la T. sí, exactamente. Ujú. Pero sí, ahí estaría. Vamos a ver, Felipe. Felipe, Felipe. Muy bien, Felipe. Carlos. F de Y prima, F de T, la primera derivada, menos la primera derivada. Y listo. Ujú. Ok. Bueno, no sé los demás si están realizando el ejercicio o si continuamos. Ahí vamos a ver, yo tengo otra solución. F evaluada en Y prima, F de T, F prima de T y el cambio. ¿Ok? En este caso, Gabriel resolvió de forma completa el ejercicio, ¿verdad? De las dos componentes. La respuesta sería sen de T. Siempre hay que indicar quién es T. T es un número real. ¿Ok? Que es otra variable, pero siempre representa a una variable, a una constante que es real. ¿Ok? Q, F de Y'. A ver,
Listo. Ok. Bueno, ahí llegaron a la respuesta correcta, entonces muy bien. Más que todo para aspectos de tareas o en el caso de evaluaciones cuando ya sean presenciales, sí hay que cuidar esos pequeños detalles, que a veces llegamos a la respuesta correcta, pero a veces el profesor sí logra identificar tal vez algún paso que no está así como que muy bien planteado, entonces pueden que les penalicen algún tipo de puntos. Entonces, para tener cuidado. Vamos a resolverlo acá. Entonces, identificamos la forma, ¿verdad? Vean que aquí no dice que den, pero ya sabemos la forma que tiene. Entonces, me sirve este método. Entonces, en este caso, como me piden la componente en X, lo que tengo que hacer es identificar quién es f' de t. Y para eso, evidentemente, necesito primero a f de t. Entonces, la función que está evaluada en y' es coseno de y'. Eso quiere decir que f de t es cos de t. ¿Estamos bien ahí? Sí. Ok. Entonces, la primera derivada, o sea, la derivada de coseno de t es menos n de t. Y recordando que la solución es esta de acá, para t una variable auxiliar, la componente en x es menos f' de t, entonces simplemente sustituyo. Tengo el menos y la primera derivada me dio menos n de t. Menos con menos es más, me queda c de t y t es un valor real. ¿Y listo? ¿Estamos bien? ¿No les queda ninguna duda? Todo claro. Ok. Vamos ahora a continuar con ecuaciones con reducción de orden. Entonces, tenemos primero que recordar que hemos estado trabajando con ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, en este caso, ¿qué significa o qué es una ecuación diferencial que es de orden 1 y de grado n? Recuerden que el orden me lo determina la derivada mayor que aparece en la ecuación. Y el grado es el exponente de esa derivada. Entonces, ¿qué es esta simbología que está acá? Recuerden, ¿qué era esto? Tengo una función que depende de x y y, acompañada con la derivada más grande, que en este caso, vean que es y', pero está elevada a la n. ¿Ok? Más. Y luego tengo otra función cualquiera que depende de x y y, pero en este caso está multiplicando a la primera derivada, vean que es de orden 1, por eso la derivada más alta es 1, ¿ok? Entonces, a esa derivada, y esa está elevada a un exponente que es menor al anterior. ¿Qué quiere decir? Que si esta es de grado 2, la que sigue tiene que ser de grado 1, y así va disminuyendo el exponente. Vean que así sucesivamente hasta llegar a una función que dependa de x y y multiplicada con la primera derivada, pero ahora vean que ya llegué al exponente 1. Y por último llego a una donde ya no tengo esa primera derivada. Una pregunta. ¿Sí? El A sub 1 no parece. ¿Perdón? Así como parece a sub 2 y luego pasa a sub 0. Así. Ah, mira. Ajá. Listo. Gracias. La idea es identificar que son funciones que dependen de x y y Muchas siempre, gracias. con gusto. Cuando es de primer orden, la derivada más alta va a ser 1. Eso en todas aparece y'. ¿Ok? Pero además de eso, en el y' siempre voy a ver que tengo de un exponente más alto y va a ir disminuyendo. Entonces veamos el ejemplo de acá. En este caso es una función que depende únicamente de x, no hay problema. La acompaña y' elevada a la 3. Menos, vean que esta función depende de x y y.
multiplica la primera derivada, pero vean qué está pasando con esta. Vean que el exponente disminuyó, es 2. En este caso, ¿cuál es la función que depende de X o de Y? Uno. Vean que aquí adelante no hay nada porque hay un 1. Tengo 1 con la primera derivada y ahí va disminuyendo el grado. Este es de grado 1. Y por último aparece la función que depende de X y de Y. Sin la derivada y está igualada a 0. Entonces, esta es una ecuación que es de primer orden y de grado 3. Porque tengo como primer derivada la mayor derivada que aparece. Y su respectivo exponente, siempre voy a tomar el más alto si hay varias derivadas con el mismo orden. Entonces sería el grado 3. Sí. ¿Estamos bien? Ok. ¿Cuál es el detalle acá? Que hay ecuaciones que no son de primer orden y todavía esas no las hemos resuelto. Entonces necesito trabajar con ecuaciones diferenciales de primer orden. Pero como a veces tengo de orden superior, orden 2, orden 3 y así sucesivamente, la idea es tratar de reducir el orden. ¿A cuál? Pues a las que yo sé resolver, que son las de primer orden. Entonces, la idea es que estas, cuando yo tomo una ecuación diferencial de grado superior, voy a aplicar algún procedimiento para reducir el orden. Cuando yo logro reducir el orden, o sea, logro llevarla a una ecuación diferencial que es equivalente a esa, pero de primer orden, la resuelvo con alguno de los métodos que ya estudiamos. Esa es la idea. ¿Ok? Ahora, en eso es en lo que vamos a estar trabajando. Vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales que presentan alguna variable ausente, alguna variable no aparece. Y vamos a tener dos casos. Cuando la variable dependiente es la variable ausente y cuando la variable independiente es la variable ausente. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Primero identificamos cuál es la variable que está ausente y a partir de ahí vamos a hacer el cambio de variable que se sugiere para cada uno de los casos. Entonces, vamos a empezar. Como dice aquí, algunas ecuaciones de orden superior las puedo reducir a un orden más bajo haciendo algún cambio de variable. Entonces, los dos casos particulares que se dan para trabajar reducción de orden es cuando alguna de las dos variables está ausente, que es la dependiente, que por lo general la denotamos como Y, cuando falta Y, o independiente, que es cuando falta la X. Entonces, voy a empezar con el caso en que la variable dependiente sea la ausente. Dice, si yo tengo una ecuación diferencial cuya incógnita es Y de X, ¿qué significa que la incógnita sea Y de X? Tiene que quedarles claro qué significa eso. Ya es una función de X. Exacto. Lo que se la pregunta es, Y es una función de X, porque Y es una función de X y esa es la incógnita. Recuerden, la idea de resolver ecuaciones diferenciales es que yo tengo una función que depende de derivadas. Mi tarea o mi trabajo es utilizar los métodos para descubrir quién es ese Y, cuál es esa función. Yo conozco sus derivadas, pero la que tengo que averiguar es la Y. Por eso tengo la incógnita Y, que en este caso depende de X. ¿Quiénes están ausentes? Está ausente Y, la primera, la segunda derivada, y así sucesivamente, hasta el K-1. Pero sí está presente Y a la K. ¿Qué quiere decir eso? Que todas estas están ausentes, pero aparece Y a la K.
¿Qué significa eso? Que y a la k es la ecuación de mayor orden, ¿no? Exacto, sí está presente la ecuación, la derivada que tiene mayor orden. Entonces, en ese caso, siempre vamos a hacer la sustitución que está acá. Igualamos a u. ¿Con quién? Con la derivada que tiene el mayor orden. ¿Está bien? Puede ser u o v, cualquiera. Yo utilizo u. Entonces, ahora sí, vamos a tener presente esto y vamos a resolver los ejercicios que están acá. Vamos a saltar hasta la pregunta número 45. Voy a ver los ejercicios del GAP y voy a identificar. Creo que es que los ejercicios que estaban antes de eso son ejercicios sobre separación de variables. Vamos a ver. La idea es que no eran ejercicios de este tema, sino de los que ya se vieron. ¿Sí? Entonces, por eso ahora seguimos hasta el 45. Entonces, vean que acá, si ven bien o necesitan que haga como un zoom en la pantalla. Colocarlo ahí. ¿Sí ven bien? Sí. Dice, si se aplica una transformación especial a esta ecuación diferencial, se obtiene la ecuación diferencial de primer orden. Tengo que ver cuál me queda. Entonces, y ustedes dicen, ¿qué hago? No sé qué hacer. Entonces, ustedes tienen que utilizar la intuición. Si no tienen intuición, vamos a tratar de desarrollarla. Tengo una ecuación que tiene ¿qué orden? ¿Alguien me quiere decir cuál es el orden de esta? Orden 4. Orden 4 y cuál es el grado. Grado 1. Grado 1. El orden es la derivada más alta que aparece. Tengo derivada 3 o cuarta derivada, entonces sería orden 4. El grado es el exponente de esa derivada. Vean que no hay exponente, entonces es 1. ¿Okay? Entonces, si yo tengo una ecuación diferencial de grado 4 y tengo que encontrar una de primer orden, eso me sugiere que tengo que utilizar algo que tiene que ver con reducir el orden, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer. La idea es reducir el orden de esta ecuación diferencial. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Este ejercicio vean que la variable ausente son todas menos la última. ¿Cuál es la diferencia que ustedes pueden ver con lo que está aquí y el siguiente ejercicio? Que hay más, que también está la de orden, que también está la de orden 3. También está la de orden 3, ¿verdad? Entonces, cuando eso sucede, el cambio siempre lo van a hacer con la que tiene menor orden entre las que aparecen. ¿Estamos? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya en el caso en que solo aparece una, pues es evidente que tengo que utilizar esa. ¿Ok? Entonces, vamos a resolver el ejercicio. Bueno, yo siempre tomo V. V es igual a la tercera derivada. ¿Ok? Entonces, la cuarta derivada, aquí lo representé de esta forma. ¿Quién sería en este caso? dv sobre, voy a dejarlo ahora así un poquito más, dv sobre el diferencial de x, ¿ok? Porque y es una función que depende de ¿quién? De x. De X. Ajá, entonces siempre voy a hacer ese cambio. Ahora sí, voy a sustituir estos resultados en esta ecuación diferencial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Menos 7x lo dejo igual. Aquí tengo
la cuarta derivada de y con respecto a x. Entonces, ¿eso a quién es igual? Al de v sobre de x. Menos 7x a la 2. ¿Y quién es la tercera derivada de y con respecto a x? Vean que es v. Sí. Entonces hago el cambio por v y lo demás queda igual. ¿Quién es dv de x? V', ¿cierto? Es la primera derivada. Sí. ¿Estamos de acuerdo que dv sobre x es v'? Sí. Sí. Listo. Ahí estaría la respuesta. Profe, ¿Sí? el cambio siempre se hace con la variable máxima, perdón, con la derivada máxima menos 1. Ujú. Sí, en este caso vean que es porque aparecen dos. Entonces voy a tomar la primera para ir generando las derivadas que siguen. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo fuera la quinta derivada y fuera la cuarta derivada, se tomaría como cambio de variable la cuarta La derivada. cuarta derivada, exactamente. Ok, gracias. Ujú. Con gusto. Entonces, vamos a seguir haciendo ejercicios a ver si... Bueno, es que este es el único que hay sobre la variable dependiente, pero el cambio siempre se hace de esa forma. Entonces, no sé si les quedó claro. Vean que no hay que resolver aquí la ecuación diferencial, simplemente es cuando ya yo logro reducirle el orden, ya evidentemente, si yo quiero resolver esa ecuación, la transformo un poquito, la ordeno y busco alguno de los métodos que me pueden servir para poder resolverla. Al final tengo que recordar que debo devolver el cambio de variable cuando vaya a resolver la ecuación. ¿Ok? Hay que devolverlo. Vamos ahora con el caso en que la variable independiente está ausente. Aquí hay que tener mucho cuidado. Ya vamos a ver en estos ejercicios por qué. En este caso, si la variable independiente está ausente, es muy fácil identificarlo, porque la ecuación diferencial no va a estar en términos de esa variable independiente. No sé quién es la variable independiente, ¿verdad? Vean que tengo aquí 2y por y' más y' a la 2 igual a 5y. Evidentemente no está la variable independiente, porque solo hay una única variable en la ecuación. ¿Estamos bien en esta parte? Sí. Estamos claros. Sí. Entonces, aquí siempre hay que hacer esta sustitución. La variable igual a la primera derivada. Siempre a la primera derivada. ¿Ok? Ahora, con respecto a quién. Vean que lo que yo tengo en este cuadrito verde es porque yo estoy hablando de variable ausente y esa variable para mí es x. Yo le llamé x. Entonces, la derivada que está acá de y se hace con respecto a x. Porque x no está, pero yo sé que y tiene que ser una función que depende de alguien. Yo le llamo x. En algunos libros, no sé ustedes cuáles usan, a veces aparecen así. Y de t, variable ausente es t, y aquí utilizan t, porque definieron la variable independiente con t. Pero la idea es que sepan que no está esa variable independiente. Ustedes la llaman como quieran porque no está. Dependiendo del ejercicio, a veces en las respuestas nos damos cuenta de quién es esa variable independiente. Si aquí aparece y, x, o si aparecen otras letras. Así es como me voy a dar cuenta. Pero ustedes pueden trabajarlo siempre con x y luego adaptan a la solución que está en las opciones para que no se enreden. Ok, entonces, lo único es hacer este cambio de variable. Vamos a resolver este ejercicio.
bueno, aquí utilicé U, voy a usar, en todo el ejercicio utilicé U. ¿Alguien me quiere decir por qué yo utilicé U? No, En las opciones sale U en vez de V. exactamente. Era algo de lo que les mencionaba. Aquí sugiero V igual a Y', pero si ustedes no quieren confundirse, pues usan la que aparece por aquí. O siempre utilizan V y en las opciones pues va a quedar igual, solo que donde está la V, en su caso, en las Profe, opciones va a además quedar el mismo igual. enunciado dice que se aplica esa transformación, Ah, bueno, que sí, U es igual a Y'. también. Es una muy importante observación. Siempre se hace este cambio variable. En este caso me sugieren entonces utilizar a U. ¿Está bien? Para poder llegar bien a esta solución. Entonces, vamos a resolverlo. Presten mucha atención. U es la derivada de Y. ¿Ok? Entonces, U es dy sobre dx. Porque yo defino a x como variable independiente ausente. Yo le voy a llamar x porque estoy acostumbrada a que una función, si es y, depende de x. Pero si alguien quiere llamarle t o cualquier otra letra, lo puede hacer. ¿Estamos claros? Sí. Para mí esta función va a depender de x. Por eso la dejo de esta forma. Ahora sí. Ya tengo y'. Para sustituir me falta la segunda derivada. Entonces aquí es donde hay que tener cuidado. Si yo voy a sacar la segunda derivada de y, ¿a quién tengo que derivar? A U. A U. Por eso se escribe derivada de U, y de nuevo, con respecto a x. Por eso ¿Está bien? entonces, no se pone, aunque también se puede, digamos, eso también sería equivalente a d cuadrado y sobre x cuadrado, o no funciona así. No, porque Ah, y' es la segunda derivada de esta. Entonces, más bien sería esta la que lleva el d cuadrado. Pero a mí lo que me interesa es relacionarla con U. Y en el caso de U es la primera derivada de U. Por eso aquí no aparece el cuadrado, porque es la primera de U. No sé si logras ver. Si yo me pongo a comparar gracias. esta con esta, el de y con esta, sí, porque aquí saco la segunda derivada, entonces sería d a la 2 de y sobre dx a la 2. Eso es lo que me quieres decir. Pero a mí lo que me interesa es relacionar el U. Para, en caso del y', si yo lo comparo con U, es la primera derivada de U. Por eso se deja así. Gracias. Sí. ¿Sí les Sí, quedó claro? Sí. Porque sí, si yo lo comparo con la segunda derivada de y, en este caso sería aquí el d al cuadrado de y sobre dx al cuadrado. ¿Ok? Listo. Como ya yo tengo quiénes son y' y la segunda derivada, entonces nada más voy a ir a sustituir lo que ya conozco. La segunda derivada de y es U', ¿cierto? Aquí está. Y y' es U. Aquí está. ¿Vamos bien? Sí. ¿Y quién es U'? U' es de U sobre dx. Entonces lo hago aquí. ¿Vamos bien? Analicen esos cambios. Analícenlo así. Necesito que me digan si lo entendieron o si lo retomamos de nuevo. Vamos bien. ¿Vamos bien? Ok. Profe, ¿Sí? ahí la conversión de, bueno, de U a du de X, Creo que se te cortó el audio. bueno, el cómo se hizo
de U respecto a X. Esta. Sí. Ok. Yo necesito la segunda derivada. Entonces, yo conozco esto. Yo ocupo la segunda derivada de Y. Entonces, la segunda derivada de Y es la primera derivada de U, ¿cierto? Y ahí lo obtengo. ¿Qué significa la primera derivada de U? Es derivar U con respecto a la variable independiente, que yo le llamé X. ¿Está bien? Ok, perfecto. Así es como se obtiene. Tengo el primer cambio de variable, ahí está la primera derivada de Y. Si necesito la segunda, pues tendría la primera derivada de U y hago el cambio. Ahora sí, sustituyo acá y listo. Siempre nos van a quedar tres variables, ¿ok? Siempre tengo que quitar una variable, porque vean que no puedo tener una ecuación con tres variables. Imagínense resolver eso. Entonces, siempre voy a dejarla en términos de dos variables. La variable que siempre van a quitar es la variable ausente, la variable independiente, ¿ok? En este caso es algo lo que yo tengo que quitar. ¿Cómo lo quito? Siempre tomo la primera derivada de el valor al que le hice el cambio de variable. Vean que aquí es U. U es igual a Y', ese es el valor que me di. Siempre yo voy a tomar esa primera derivada del valor que me di. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿quién es U'? Presten mucha atención. U' es de U sobre dx. ¿Tiene sentido? ¿Qué es lo que yo ocupo quitar? Lo que tiene el X. Por eso necesito saber quién es él. ¿Vamos bien? Ocupo quitar el X, entonces voy a ver quién es de U de X. ¿Quién será de U de X? Lo que vamos a hacer siempre para quitar esa variable es multiplicarle un 1 conveniente a esta expresión. Ese 1 conveniente es un diferencial. ¿Cuál multiplico? Mi función está en términos de tres, mi ecuación está en términos de tres variables. Y, U y X, ¿cierto? Entonces vean qué fácil identificar cuál es el valor que ustedes tienen que multiplicar. Ya tienen el de U, ya tienen el de U, ya tienen el de X, es la original. ¿Cuál variable les falta? La Y. ¿Cuál variable? La Y. Por eso van a multiplicar el diferencial de Y. ¿Ok? Si aquí O sea, hubiera quedado, por una ejemplo, pregunta, estamos expresando U' ya, ahora, ya no como como una deriva con respecto a X, sino como una deriva con respecto a Y. vamos, exacto, la idea es hacer un cambio para para quitar esa variable X. ¿Ok? Vamos a ver. Ahora sí, cuando ya yo multipliqué ese 1 conveniente, ¿qué hago? Intercambio esos diferenciales. En cruz siempre dejo este con este, vean acá, y dejo el de Y sobre el de X. Sí. Siempre los voy a cruzar. Cuando los cruzo, eso es porque me conviene quitar esa X. ¿Quién era de Y sobre de X? U. ¿Quién era U, verdad? De Y sobre X es U. Entonces, en lugar de esto, me queda todo eso que está acá. Entonces, me devuelvo acá y sustituyo. Vean acá, voy a dejarlo aquí para que les quede. En lugar de U sobre dx, ahora ¿quién es de U sobre dx? De U sobre dx es de U sobre dy por U. ¿Qué es eso? Que es lo mismo Q por de U sobre dy. Sí. Vean que ya quitamos ahí la variable. Ok, vamos a las opciones de la pregunta. Yo las puedo dejar hasta aquí si quiero.
pero como tengo que hacer un marque, elegir entre 4 opciones, yo tengo que ordenar esto de tal forma de que me quede lo mismo que está aquí, ¿ok? Pero ya sí está bien, ya hice los cambios que tenía que hacer. Esa es una nueva ecuación diferencial que tuve. ¿Qué podemos notar acá en las opciones? Una Apenas estaba el diferencia. 2y de u. Que Bueno, 2y por u. No está eso. de U sobre DY de ninguna opción tiene un, o sea, en todos, digamos, tiene un, está multiplicado por 1, digamos. No tiene Está conmigo, nada exacto. multiplicando. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para poder dejar eso como un 1? En lugar de eso tiene que haber un 1, ¿verdad? Y se divide todo entre eso mismo. Divido cada uno de los términos por esto de acá. Porque si yo divido eso entre el mismo, me da 1. Eso es lo que se hace. Se divide todo, cada uno por 2y1. ¿Estamos bien? Y listo. Aquí se cancela el 2y, entonces me queda el de u sobre dy. Más, aquí se me cancela una u, que es la que está abajo. Me queda u arriba sobre 2y. ¿Y esto es igual a quién? Aquí se cancelan las y. Queda 5 sobre 2u. Vean que esto que está acá, tal vez aquí ya es fácil ver que es esta primera. Lo que tal vez no pueden o se les complique es ver esto. Aquí simplemente es que está la constante multiplicando. ¿A quién? Vean que sería a 1 entre u. Ese es el cambio que tiene aquí, pero esto es lo mismo que esto. ¿Estamos bien? Sí. Sí, todo claro. Ok. Si necesitaran resolver esta ecuación, aquí nada más me piden cuál es la que obtengo al hacer el cambio. Pero aquí la reescribimos de tal forma que, vamos a ver, aquí lo más probable es que se pueda utilizar variables separables. ¿Ok? Entonces, ya para resolverla, se resuelve con el método y al final se regresa el cambio de variable. Listo. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Todo bien. Ok. Vamos con Profe. este ejercicio. ¿Dime? Yo en el anterior sí me perdí cuando usted ya se deshizo de la variable x, que Ok, queda de u entre de y por u, no entiendo de dónde salió esa u. ok. Vamos a ver. Voy a quitar esto. Ustedes dicen, bueno, ya llegué a la ecuación diferencial, ¿verdad? El detalle es que si ustedes ven las opciones, en ninguna, entonces, vean que aquí aparece du, voy a bajar esto, para que ustedes comparen. Estamos acá. Estamos con esto. En estas opciones, vamos a ver, si yo quito el 2y, me queda u al lado sobre 2y. Puede ser alguna de estas. Pero vean que acá, si yo divido el 2y, me queda 5 medios acá. Entonces, ustedes podrían tender a marcar cuál. Esta, ¿verdad? Si lo dejan hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si yo lo dejo hasta ahí y me deshago del 2y, que sería dividiendo todo con 2y, la que tendría equivalente es esta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe, sí. Sí, porque se cancelan las 10, ¿no? Exacto. Pero ¿por qué la respuesta no puede ser esa? No hace falta la U, la parte derecha de la igualdad. Vean que aquí esto está igual a esto.
si yo divido esto entre 2. Entonces, el detalle es que yo hice la transformación esta que está acá. Entonces, mi respuesta solo puede tener a U y a Y. No puede incluir algo que tenga X. Entonces descarto esas dos opciones. Sí. Esa es la razón. Yo tengo que continuar. ¿Por qué no puedo dejar eso como respuesta? Porque esta ecuación diferencial tiene a variable Y, tiene la variable U y tiene a la variable X. Hay 3 variables, pero solo puedo tener 2. Por eso hace falta hacer ese cambio adicional. O sea, dejar esta ecuación diferencial no en términos de 3 variables, sino en términos de 2 variables. ¿Cómo hago eso? Esa es la pregunta. Entonces, cuando ustedes se enfrenten ante cualquier ecuación diferencial y ya lleguen a esta parte, ustedes dicen, bueno, ya ahí están 3 variables, tengo que quitar una. ¿Cuál tengo que quitar? ¿Por qué precisamente es? Porque es la variable ausente. Entonces no puedo trabajar con ella. O bien, porque el cambio que yo hice fue U igual a Y'. Entonces, tengo que dejarlo en términos de U y de Y. Entonces, ya yo sé que tengo que quitar a X. Entonces, tomo el diferencial que está acá, el que les quede. Así es como lo van a identificar. Necesito quitar X. Entonces, la idea es a esta expresión multiplicarle un 1 conveniente. Recuerden, si multiplico algo arriba y algo abajo que es igual, esto es un 1, entonces no está alterando en nada esta expresión que tengo originalmente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Ya tengo aquí a U, tengo a X. ¿Quién me falta? Y. Por eso multiplico, en este caso, el diferencial de Y. Si yo tuviera otras 2 variables y me falta una, le multiplico el diferencial de la que me falta. ¿Ok? Y siempre voy a intercambiar los diferenciales. Me queda este con este. Sería de U sobre de Y. Y luego me queda de Y con de X. Y ahora, ¿qué hago con esto? Me doy cuenta que de Y de X era U. Siempre me va a quedar ahí la variable, el cambio de variable que yo hice. Entonces me está quedando que de U sobre de Y, eso es igual a eso por U. Y listo. Ya me deshice de la X. Entonces, ¿cómo hacer esa eliminación de esa variable? De esta forma. ¿Por qué se hace? Porque no voy a tener la ecuación diferencial en términos de 3 variables. Tengo que tenerla en términos de 2 variables. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que yo saqué de acá? Que en lugar, vean que aquí tengo esto, en lugar del du de X, ya no es du de X. Ahora, ¿quién es? Du de Y por U. O por du de Y. Y listo. Ya esta sí puede ser una respuesta correcta. ¿Qué es lo que pasa? Que en las opciones aparece el diferencial como con 1. Entonces voy a dividir todo lo que está antes del diferencial en cada uno de los términos. O sea, sería entre 2y. Esto se convierte en un 1. Aquí simplifico, vean que aquí hay que tener mucho cuidado. Vean que aquí aparece U a la 2 sobre Y. Pero no, aquí esta U se cancela. Y aquí me quedaría, cancelo una U con otra U, me queda solo una U de arriba. Y ya la de abajo se canceló. ¿Ok? Y al otro lado me queda que se cancela la Y.
Me queda 5 medios U. Entonces, ya esta también puede ser otra solución, pero para ordenarlo un poquito, tengo que separar la constante. Entonces sería 5 medios por 1 sobre 1. Y listo. Sí, Sí, profe, gracias. y ahora sí les quedó claro, con gusto. Estamos bien ahí. Sí. Y nos fuimos en todas al inicio, pero sí. Suele suceder. Por eso a veces uno hace ese tipo de evaluaciones, al menos estas que son del GAP, y a veces se confunde mucho porque uno dice, pero es que yo llegué a la respuesta, pero pues evidentemente era porque estaban las opciones. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos con el último ejercicio. Vista. Considere la ecuación diferencial y vean que tengo. ¿Cuál variable está ausente? La independiente. La independiente. X. Ujú. X o la variable que ustedes quieran. A veces le llaman T, por ejemplo. Entonces, vean que cuando hay variable ausente es fácil identificar, ¿verdad? Entre los métodos anteriores. Entonces, aquí me falta la variable independiente. Entonces, de nuevo, aquí me dice que se aplica una transformación adecuada. Y dice que se obtiene una ecuación de primer orden, la cual está en términos de V como función de Y. Vean que ya aquí me dicen que V es una función de Y. ¿Ok? Hay que cuidar mucho esa lectura. V es una función de Y. Entonces, el cambio de variable que se hace en este caso va a ser V. V es igual a la primera derivada. Recuerden que ese siempre es el cambio de variable que se hace. En otras palabras, ese V igual a Y', en este caso, ¿quién sería? Es derivar Y con respecto a X. ¿Estamos claros? Vean que es Y', es decir, es derivar Y y siempre con respecto a X. Veamos la anterior. U es Y'. Y' es de Y sobre de X. Siempre es el diferencial de esa variable con respecto al ausente. Entonces aquí, si tengo V igual a Y', pues como es Y', es la derivada de Y con respecto a la variable ausente. Listo, sí. Ahora, ustedes saben que V es Y'. Yo necesito también a la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada, vean que es V', ¿cierto? Sí, ¿están de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Pero como yo siempre estoy trabajando aquí con la primera derivada, ¿quién es V'? V' es derivar V con respecto a la variable ausente. ¿Estamos de acuerdo? Vean que siempre las derivamos. Si es Y', es de Y con respecto a la ausente. Si es V', es la derivada de V con respecto a la variable ausente. Y listo. Vamos a sustituir todo eso en la ecuación diferencial. Entonces, acá está copiado. Entonces, vamos a sustituir 9y a la 2 por la segunda derivada de Y. Vean que la segunda derivada de Y es V'. Y V' es el diferencial de V con respecto a X. ¿Estamos claros ahí? Claros. Ok. Más
13 por la primera derivada. La primera derivada de y es v, según el cambio de variable que hice. Y eso es igual al logaritmo natural de y. Vamos a ver si esas están las opciones. Vamos a ver. Dice que estarán las opciones. Ahí está, ¿verdad? Está, pero el problema es que como está, como tiene el de X, no, es que nos piden una ecuación en términos de V como función de Y. Exacto, exactamente. Que tenía que ver con ese cambio de variable. Entonces, aquí uno marcaría esta, ¿verdad? Entonces, no. Tengo que tomar una que esté en términos de v como función de y. Y además, de nuevo, tengo aquí la variable y, tengo la variable v y tengo la variable x. Está en términos de 3 variables. Entonces, tengo que quitarlo. Voy a hacer ese cambio. Vamos a ver, ustedes me van a enviar. ¿Qué hago yo? ¿Qué tengo que tomar para poder quitar esa variable? En ese caso, tengo que quitar x de nuevo. ¿Qué hago? Ya se me olvidó que tenía que hacer para resolver el ejercicio. Multiplicarlo por un número conveniente. ¿A quién tengo que multiplicar por un 1 conveniente? A d de v sobre d de v sobre d de x. Exacto, vean que toman este y ustedes dicen, pero ¿a quién tengo que tomar? ¿Cómo me doy cuenta? Dice este que está acá. Toman este. La idea es modificarlo y sería multiplicándole el 1 conveniente. ¿Quién es el 1 conveniente que hay que multiplicarlo? De y sobre de y. De y sobre y. Exactamente. Porque vean que aquí tengo a v, tengo a x, me falta el y. ¿Y qué hago ahora? Pues los cruza, pues, o sea, intercambia los denominadores. Ujú. Los cruzamos. ¿Quiénes me quedarían? De V sobre Y por de Y sobre X. Vean que me quedaría de v sobre y, exacto, con de y sobre de x. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué me quedaría? ¿Quién es de y sobre de x? Que es el que necesito quitar. Y primo. De prima. V. Ujú. De prima, que es u. ¿Está bien? Vean que sí, de prima es de y sobre x, que es u. Y listo. Tengo que ir a esta de acá y vean lo que pasa. En lugar del dv sobre dx, debo colocar al dv sobre dy por v. Por esa igualdad. Y listo. Hago un pequeño cambio porque me imagino que la v no queda después del diferencial, ¿verdad? Sino que lo usual es colocar no antes. Voy a ver las opciones. Voy a hacerlo para acá. 9y a la 2 por v por dv sobre y más 13v igual al logaritmo natural de y. Sería esto. ¿Está bien? Sí. Sí, porque ahora solo depende de V y de Y.
Exactamente, es así, depende de V y de Y. De hecho, es una buena forma de descartar opciones. Tengo que quitar las que tienen X. Entonces me quedo entre la A y la C. ¿Está bien? Voy a guardar esto. Para los que son nuevos, en la descripción del grupo de WhatsApp hay un enlace que los lleva a, a un Genially, donde están todos los documentos actualizados y las grabaciones que tenemos en el canal de YouTube, donde van a estar esas grabaciones, para que lo puedan consultar ahí. Con respecto a consultas, ustedes me escriben y apenas yo tengo el tiempito, yo les respondo. ¿Está bien? Traten de hacerme la consulta con tiempo, porque a veces, tal vez si me escriben, no sé, miércoles, ¿qué pasó? Ocupada. Y tal vez ocupan algo como para jueves y no pueden atender la duda y tal vez yo no los puedo atender el miércoles y ya cuando se llegó la fecha de entrega, tal vez ya no, y no pude ayudarlos en lo que necesitaban. Entonces traten de consultarme como con tiempo en caso de que sea algo así como muy de emergencia. ¿Está bien? A veces sí les puedo contestar de inmediato, pero no siempre. De acuerdo, gracias. Con mucho gusto. Profe, Sí. ¿usted podría pasarme el link como para unirme al grupo por acá? Sí,